Si me caso con alguien, pierdo. Si no me caso con alguien, lo pierdo todo. Ariel Monroe no parpadeó al decirlo. Su voz resonó en la sala de juntas de altos techos, cortando el silencio pulido y los trajes pulidos como un bisturí. 12 miembros de la junta la miraban fijamente. Ninguno se atrevió a responder. Alan Marks, el abogado de toda la vida de su padre, carraspeó, ajustándose la corbata como si eso pudiera ayudarle a respirar. No es opcional, Ariel. La enmienda final de tu padre es legalmente vinculante. Si no te casas en los 90 días siguientes a tu 35º cumpleaños, pierdes el control mayoritario. Pasa al fideicomiso. Conservo mis acciones, pero pierdo mi voto. Terminó ella por él, sus uñas golpeando la mesa de caoba, lenta y deliberadamente. Lo que significa que Kendra y su pequeño club de fans se apoderan de Monroe Holdings. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de Kendra Tate era todo dientes. Nadie quiere una OPA hostil, Ariel. Pero la Junta está preocupada. Lleva 7 años dirigiendo las cosas sola. Quizás es hora. ¿Preocupada?, repitió Ariel, saboreando la palabra como un veneno. Claro, las empresas han tenido trimestres récord, pero lo que importa es mi dedo anular. Se levantó. La silla no hizo ruido. Ariel Monroe no dejaba que las cosas crujieran. Se levanta la sesión. Pero Alan empezó. Ariel se giró hacia él, suave como una cuchilla. He dicho que se levanta la sesión. Salió. Nadie la siguió. En el ascensor, sus dedos temblaron antes de pulsar el botón del piso ejecutivo. No de miedo, de rabia. Había construido Monroe Holdings a partir de los escombros que su padre dejó atrás, un imperio lleno de minas terrestres en salas de juntas y un legado bañado en control. Y ahora, su último insulto había detonado. Cásate o vete. El amor. Él no creía en él. No para ella. Había convertido su vida en un tablero de ajedrez y la había tallado como la reina. Poderosa, sí, pero encasillada, controlada. No iba a dejarse acorralar. No por fantasmas, y definitivamente no por hombres de traje esperando entregar su corona a alguien más cercano. ¿Quieren que me case?, pensó, con la mandíbula apretada. Bien, les daré una boda, pero no con alguien de este mundo. Ni un político, ni un genio de la tecnología, ni un socio estratégico con smoking. Alguien que nadie vería venir. El conserje estaba tarareando. Samuel Cross, 38 años. Rudo. Con un uniforme demasiado descolorido para combinar con la perfección del resto del edificio, pasaba lentamente la fregona por el mármol fuera de la sala de conferencias. El mundo pasaba a su alrededor sin notarlo, hasta que sonó el timbre del ascensor. Ariel salió y se detuvo. Él no levantó la vista, siguió fregando. Entonces escuchó su voz, baja, cálida, hablando por un teléfono encajado entre su hombro y su mejilla. Y entonces el dragón miró a la niña y dijo, no eres como las demás. Eres más valiente que nadie que haya conocido. Y por eso creo que tú eres el verdadero caballero. Una pausa. Una risita respondió al otro lado. Él sonrió. ¿Eso crees? ¿Debería apuntar esa parte antes de que se me olvide? Otra risita. Ariel no se dio cuenta de que se había acercado un paso. Él captó su movimiento por el rabillo del ojo. Sus miradas se encontraron por medio segundo. Terminó la llamada suavemente. Te llamaré después de la escuela, cariño. Pórtate bien con la señorita Torres. Clic. No se disculpó. Solo la miró y dijo, tranquilo como la marea.
Se supone que no debe estar en este piso. Ella arqueó una ceja. Usted tampoco. Touche, dijo con el fantasma de una sonrisa. Había algo inusual en su postura, confiado, firme. No el andar encorvado de la mayoría del personal que intenta ser invisible. Y esos ojos, no apagados, no cansados, vivos. Ella señaló el teléfono, todavía caliente en su mano. ¿Era un cuento para dormir en medio de un martes? Está enferma. El hospital no permite visitas fuera del horario de tarde. Así que, los cuentos llegan temprano. Una pausa. Ariel no era de conversaciones triviales, pero algo en esa respuesta tenía peso. Un tipo de desafío silencioso, del que no gritaba para ser notado, pero no podía ser ignorado. ¿Los escribes tú?, preguntó. Solía hacerlo. Esa respuesta fue más cortante de lo que esperaba. Notó el pequeño respingo que él no pudo ocultar del todo. ¿Por qué paraste? Él se encogió de hombros. La gente deja de hacer muchas cosas cuando la vida se complica. Ella lo estudió. El uniforme de conserje no coincidía con la cadencia de sus palabras, ni con el ritmo de su voz, ni con la historia que acababa de tejer como seda. «Necesito un marido», dijo ella. Samuel parpadeó. ¿Es eso una proposición? No una romántica. Legal, temporal. Te casas conmigo 3 meses, sin ataduras, y pagaré cualquier factura de hospital que estés esquivando. Limpio, privado, sin prensa. Él se apoyó en su fregona, la miró directamente a los ojos. Esa es la peor frase para ligar que he oído nunca. No estoy bromeando. Él no se rió, solo la miró fijamente durante un largo rato, y finalmente dijo: «Debes estar realmente desesperada». Prefiero la palabra estratégica. Él se cruzó de brazos. ¿Quieres casarte con un conserje para engañar a tu junta? Quiero casarme con alguien que no puedan controlar. Dejó que el silencio se alargara, luego preguntó una cosa. ¿Tu plan incluye que mi hija lo sepa? Nunca se verá involucrada. Él asintió lentamente. Entonces lo consideraré, pero solo bajo una condición. ¿Cuál? Nunca le mientas a mi hija, ni una sola vez. Si esto es un juego, ella no puede ser el peón. Ariel dudó, lo justo para sorprenderse a sí misma. Luego dijo: trato hecho. Y por primera vez en 7 años, no se sintió como la persona más peligrosa de la sala. Sintió que acababa de conocerlo. El señor Cross no existe en Internet. Ariel golpeaba su bolígrafo contra la mesa mientras su asistente leía el informe, cada palabra desmenuzando el misterio que había decidido desentrañar. Ni Facebook, ni LinkedIn, ni trabajos publicados bajo su nombre en los últimos 10 años. Fue un autor de libros infantiles de éxito moderado bajo el seudónimo de Ellie North. El último libro se publicó meses antes de que su esposa falleciera en un accidente de coche. Ha estado fuera del radar desde entonces. Una pausa. Ha estado trabajando como conserje en 3 ciudades, todo a tiempo parcial, sin beneficios. Su hija nació con un defecto cardíaco congénito. La deuda médica supera los $78,000. Ariel dejó el bolígrafo. Odiaba que la sorprendieran. Era ineficiente. Te hacía lento. Pero Samuel Cross lo había logrado 2 veces. Primero con la historia en el pasillo, ahora con una vida que se leía como un libro cerrado que alguien había intentado quemar. No sabía si eso la hacía más curiosa o más cautelosa. Cuando entró a la tranquila cafetería en la base de la Torre Monroe más tarde ese día, Samuel se veía exactamente como antes. Uniforme descolorido, manos callosas, ese rostro tranquilo e indescifrable. Se deslizó en el reservado sin preguntar. Ariel no lo saludó. Solo empujó un sobre negro sobre la mesa. «Este es el acuerdo», dijo.
3 meses, estrictamente legal, sin finanzas compartidas, sin vivir juntos, sin prensa. Él lo miró, pero no lo cogió. ¿Siempre pides matrimonio con un café? Solo cuando el matrimonio es por guerra, no por amor. Él sonrió. Solo un destello. Siempre eres así de dramática. No eres el primer hombre que me subestima, Samuel. No te estoy subestimando, dijo suavemente. Solo me pregunto qué pasará cuando esto salga mal, cuando tu junta se entere, cuando mi hija empiece a preguntar por qué el aseo del edificio, donde friego los suelos de repente, sabe el nombre de su padre. Ariel se inclinó hacia adelante, con voz baja. Entonces haremos que parezca aburrido. Papeleo, impuestos, un tecnicismo. Tú mantienes tu vida, yo mantengo la mía. Nadie sale herido. Él la miró fijamente el tiempo suficiente para que el silencio pasara de incómodo a cortante. Luego, finalmente, ¿quieres jugar a fingir? Puedo hacerlo, pero solo si las reglas están claras. Lo están. Nada de cámaras cerca de mi hija. Hecho. Ni entrevistas falsas. Ni reportajes en revistas. Yo no trato con la prensa. Y, dijo él, cruzando las manos, nunca le mientes a Ana. Ni siquiera un poco. Ariel dudó. Tienes 7 años, dijo él. Pero escucha como si tuviera 70. Sabe cuando el mundo cambia a su alrededor. Ariel estudió su rostro. Este no era un hombre tratando de usar a su hija como palanca. Este era un hombre que ya había perdido más de lo que podía decir y no estaba dispuesto a apostar con la única pieza que le quedaba. Nunca le mentiré, dijo Ariel. Él finalmente cogió el sobre, lo hojeó página por página. No había florituras en su lectura, solo una concentración silenciosa, como un hombre revisando las cerraduras de la última puerta en una casa en llamas. Luego levantó la vista. Una enmienda, dijo. ¿A qué? A tu cláusula sobre la distancia. No me importa dónde vivas, pero si la cirugía de mi hija se adelanta, quiero que estés allí. No porque te necesite, sino porque ella lo hará. Eso le cortó la respiración. No por lo que dijo, sino por la sencillez con que lo dijo. Sin dramatismos, sin súplicas de empatía. Solo la verdad. Estaré allí, dijo. Donde sea, cuando sea. Él deslizó los papeles de vuelta sobre la mesa. Tienes un trato. Se casaron en el ayuntamiento 2 días después. Hacía frío. El viento tiraba del abrigo de Ariel mientras subía al Palacio de Justicia de mármol, sus tacones resonando como disparos. Samuel esperaba en lo alto de las escaleras, sosteniendo una carpeta de manila con la misma facilidad con la que una vez sostuvo una fregona. No había invitados, ni flores, solo tinta y obligación. El secretario leyó los votos como una lista de la compra. Ariel los repitió como una cláusula de contrato. Samuel los dijo con las manos cruzadas a la espalda, firme, tranquilo. Cuando ella le deslizó el anillo en el dedo, una simple banda de plata que él no había pedido, él encontró sus ojos. ¿De verdad crees tanto en las lagunas legales?, preguntó con voz seca. Ella no sonrió. Creo en la supervivencia. Y eso fue todo. Afuera, mientras se separaban, Samuel se giró hacia ella una vez más. Una cosa más, dijo, mirando hacia el cielo como si fuera a llover. Si esto llega a saberse, no lo hará. Si se sabe, no me importa lo que digan de mí. Pero no dejes que pinten a mi hija en tu historia. No es un recurso argumental. Es un latido. Ariel se congeló.
solo por un instante. Luego asintió, entendido. Él se alejó. Ella lo vio desaparecer entre la multitud. Sin séquito, sin chofer, solo un hombre con un abrigo de conserje, con una hija que todavía creía que los dragones podían ser domesticados. Y por razones que no podía explicar, esa imagen perduró más de lo que debería. La puerta del juzgado se cerró de golpe detrás de ella, pero Ariel no dejó de caminar. Descendió los escalones de piedra como si escapara de un veredicto, con los tacones afilados contra el hormigón. Sin ramo, sin velo, solo una mujer con un abrigo negro planchado sosteniendo un sobremanila y un anillo en su mano izquierda que se sentía más como una esposa. Samuel la siguió unos pasos por detrás. No dijo una palabra. Llegaron a la calle. Ella se giró hacia él, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Hice que hicieran esto ayer», dijo, abriéndola de golpe. Dentro había una simple banda de plata. Sin diamantes, sin grabados, nada sentimental. Solo un círculo perfecto de simulación. Samuel lo miró fijamente. «No tenías por qué. Es parte de la historia», dijo ella secamente. «Las personas casadas llevan anillos». Él lo cogió, lo sostuvo por un momento. «Está frío. También lo está este acuerdo». Ariel levantó la mano de él y le deslizó el anillo en el dedo ella misma. Sin vacilación, sin ceremonia. Fue mecánico, como sellar un trato. Él no se inmutó, solo la observó con ojos indescifrables. «Sabes», dijo en voz baja, «ya he estado casado antes». Ella hizo una pausa, con las manos aún suspendidas. «Recuerdo ese día. Mi esposa llevaba un vestido de verano amarillo aunque hacía 4 grados. Dijo que quería traer el sol con ella. Se rió una vez, suave, casi triste. Esto se siente como lo contrario de eso». Ariel le soltó la mano. «¿Por qué lo es?». Él asintió. «Cierto». Se quedaron en silencio. El viento mordía más fuerte de lo que ninguno de los dos dejaba ver. Entonces ella dijo sin mirarlo: «Este ha sido el matrimonio más fácil que he tenido». La voz de Samuel llegó suavemente pero sin dulzura. «Eso es probablemente porque no es uno». Y con eso se giró, caminando de vuelta hacia la estación de metro. El viento tiraba de su abrigo, y por un breve segundo la banda de plata en su mano captó la luz. Parecía demasiado real, demasiado sincera para algo que no se suponía que significara nada. Esa noche abrió la puerta de la diminuta habitación de motel en la que él y Ana habían estado viviendo durante meses. Ella levantó la vista del suelo donde había estado dibujando, con los lápices de colores esparcidos como caramelos alrededor de sus piernas. «Papá», gorjeó, «llegas tarde. Lo siento, cariño». Había mucha cola. Se agachó junto a ella y la abrazó, hundiendo la cara en su pelo, con el aroma a champú barato y papel. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió y luego señaló su dibujo. «Te hice algo». El papel estaba arrugado en los bordes. Una niña con el pelo alborotado cogía de la mano a un hombre alto. Detrás de ellos, un hospital, y encima, un corazón con alas. «Somos nosotros», dijo con orgullo. «Y ese es el hospital que va a arreglar mi corazón». «Y eso», golpeó el corazón con alas, «es para asegurarme de que todavía puedo volar en mis sueños». Samuel no habló. Se le hizo un nudo en la garganta. Na entrecerró los ojos. «¿Estás llorando?». Él se secó rápidamente. «No, solo es polvo». Ella se acercó más. «No tienes polvo en los ojos». Él sonrió débilmente.
Entonces quizás solo es esperanza. A veces eso escuece un poco. Ella ladeó la cabeza, satisfecha con la respuesta. Entonces sus ojos se fijaron en la mano de él. «Tienes un anillo nuevo». Él se congeló. Su voz era ligera, curiosa. «¿Es para mamá?» «No», dijo suavemente. «¿Este es solo por hoy, como un disfraz para el trabajo». Na parpadeó. «¿Como en Halloween?» «Exactamente», mintió. Solo de mentira. Ella pareció aceptarlo. «Bueno, es brillante, pero no tan bonito como el que tenía mamá». Él le besó la frente. «Nada lo será nunca». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ariel estaba sola en su apartamento ático. Miraba el horizonte, cada edificio un trozo de su imperio, cada luz una expectativa silenciosa. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Alan Marks. «Licencia presentada. Matrimonio oficial. Ahora estás a salvo, al menos sobre el papel». Apagó la pantalla. ¿A salvo? ¿Era eso? Caminó hacia su armario. Se arrodilló y abrió un cajón que no había tocado en años. Dentro había un libro encuadernado en cuero, la vieja agenda de su padre. La última entrada, escrita con su letra apretada y autoritaria, la miraba fijamente. El legado requiere sacrificio. La emoción es debilidad. La línea Monroe nunca debe doblegarse. Lo cerró lentamente y susurró a la habitación vacía. Quizás doblegarse es la única forma de que algo no se rompa. Se miró la mano. El anillo que se había puesto esa mañana seguía allí, una banda de metal pulido, impecable, sin significado y de alguna manera más pesada de lo que debería. A las 2:07 de la madrugada, Samuel estaba sentado junto a la ventana del motel, sin poder dormir. La luz de la luna caía sobre el anillo en su dedo. Lo giró lentamente entre sus dedos, observándolo brillar. Ya no creía en los cuentos de hadas. No después de perder a su esposa. No después de noches pasadas fregando suelos mientras la luchaba contra sueños febriles. Pero esa noche algo tiraba de él. No esperanza, todavía no. Algo más pequeño, como el sonido de una página al pasar, o una historia, no terminada, todavía no. La gala de Monroe Holdings era tan artificial como las flores de los centros de mesa. Cada risa parecía ensayada. Cada cumplido venía con una tarjeta de visita. Cada ojo, afilado como el cristal, calculaba el valor en acciones de zapatos y champán. Ariel estaba de pie al borde del salón de baile con un vestido azul, noche que le quedaba como una armadura. Sin sonrisa, sin charla trivial. Era una figura, un icono de elegancia y eficiencia. Intocable, ese era el objetivo. Nadie vio el anillo en su dedo. Brillaba débilmente bajo los candelabros de cristal. Pero para esta gente, Ariel Monroe no llevaba nada que no pretendiera que el mundo viera, y no tenía intención de explicar esto. Se escabulló justo después de las 9, sus tacones resonando por el pasillo de mármol mientras pulsaba el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Se congeló. Samuel estaba dentro, todavía con su uniforme de conserje, sosteniendo una fregona en una mano y un limpiador de alfombras enrollado en la otra. Una botella de spray medio vacía colgaba de su cinturón. La miró, sin sorpresa, sin disculpas. Simplemente allí. ¿Sube?, preguntó. Ella entró. Las puertas se cerraron tras ellos. Debería haber sido silencioso. Debería haber sido incómodo. En cambio, el silencio los envolvió como estática. Ariel pulsó el botón del último piso. El ascensor zumbó, se movió y luego, ¡tung! Las luces parpadearon. El zumbido se detuvo. Todo se quedó quieto. No, susurró. Samuel se giró hacia el panel,
Pulsó el botón de emergencia. Nada. Ella dio un paso atrás, respirando demasiado rápido. Las paredes parecían encogerse. «Oe», dijo Samuel suavemente, dándose cuenta. «¿Estás bien?» «Estoy bien». «No pareces bien». Apretó los dientes. «No me van bien los espacios cerrados». Él dejó la fregona lentamente, como si manejara algo frágil. «¿Claustrofóbica?» «No exactamente», espetó. «Solo sigue hablando». «¿De qué?» «De cualquier cosa. Simplemente no pares». Él asintió una vez, luego se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del ascensor como si se acomodara para la hora del cuento. Tranquilo, firme, y comenzó sin preámbulos. Había una vez una chica que odiaba los ascensores. Odiaba cómo te engañaban, haciéndote sentir que subías cuando lo único que hacías era estar quieta. Ariel parpadeó, pero un día, continuó, se quedó atrapada en uno. Solo ella y un extraño, un conserje, nada menos, un hombre con una fregona y un secreto. Ella se cruzó de brazos, pero su respiración se ralentizó. Él no le ofreció un plan de escape, no intentó arreglar la máquina, solo le contó una historia. Levantó la vista, porque las historias no arreglan las cosas, pero hacen la espera menos cruel. Una pausa. «¿No estás leyendo esto de un libro?», dijo en voz baja. «No, lo has inventado». Él asintió. «La mayoría de las buenas lo son». Ella se deslizó por la pared espejada, con los tacones planos contra el suelo, sentándose frente a él. «Solías hacer esto por nada, ¿verdad?» «Todavía lo hago», dijo. «Todas las noches». Las habitaciones de hospital se hacen más pequeñas cuando están en silencio. Ariel miró el suelo entre ellos. Su voz bajó. «A veces pienso que he pasado toda mi vida en una habitación pequeña, solo que pinté las paredes con dinero». Él no respondió de inmediato. «Las paredes no se convierten en ventanas solo porque las decores». Ella levantó la vista, encontró sus ojos. Algo en su pecho se movió. No un colapso. Todavía no. Solo una fisura. Pasaron 10 minutos. 20. Hablaron de nada y de todo. El amor de por los dragones. La incapacidad de Ariel para cocinar pasta sin quemarla. La forma en que los ascensores tumban diferente en medio de una tormenta. Y entonces, desde el pasillo de arriba, el débil sonido de un timbre. Las luces parpadearon de nuevo. El ascensor gimió y volvió la vida. El momento se disolvió. Se levantaron en silencio. Cuando las puertas se abrieron, Ariel salió primero. 2 jóvenes empleados estaban en el pasillo, congelados a mitad de conversación. Sus ojos se abrieron como platos al ver la escena. La CEO Ariel Monroe con un vestido de gala saliendo de un ascensor atascado junto al conserje. Samuel les asintió cortésmente y pasó con su carrito sin decir una palabra. Ariel no explicó, no necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, el rumor había cobrado vida propia. La CEO de Monroe esconde un marido secreto. El hombre misterioso de Ariel no es quien esperas. Estaba en 2 bloques y en una cadena de susurros por 3 departamentos para la hora del almuerzo. Alan Marks llamó 2 veces. Ariel no contestó. Esa noche, Samuel estaba fuera de la habitación del hospital de Nena, con el teléfono en la mano. Se había quedado dormida a mitad de la historia, abrazando un conejo de peluche con una oreja casi mordida. Se quedó mirando el anillo en su dedo. Todavía se sentía extraño. Luego abrió sus mensajes. Una nueva foto enviada desde un número anónimo. Era la grabación de seguridad del ascensor. Ariel sentada en el suelo, con la cabeza ligeramente inclinada hacia él, los ojos suaves.
La miró durante mucho tiempo y luego la borró, porque algunos momentos, se dio cuenta, no estaban destinados a los titulares. Algunos eran solo suyos, sin etiquetas, sin palabras y quizás, solo quizás, no de mentira en absoluto. Samuel no había planeado llevar a Ana al trabajo, pero los planes, como el sueño, eran lujos que no había tenido en semanas. La enfermera de su escuela había llamado esa mañana. Otra fiebre leve, nada crítico, pero suficiente para que la escuela insistiera en que se quedara en casa. Su niñera habitual estaba fuera de la ciudad. El hospital no era una opción, y el reloj avanzaba hacia la votación de la Junta de Ariel la semana siguiente. Así que tomó una decisión, una silenciosa, una desesperada. Empacó los lápices de colores de Ana, su gastado cuaderno de dibujo y su merienda favorita, galletas saladas con mantequilla de cacahuete, y la llevó con él. Ella le cogió la mano con fuerza mientras caminaban por el vestíbulo de mármol de la Torre Monroe. Sus zapatos no hacían ruido en los suelos pulidos. Sus ojos estaban muy abiertos, cautelosos, como un gato callejero en una casa demasiado limpia para confiar. Subieron por el ascensor de carga hasta el piso 27, uno de los niveles administrativos rara vez utilizados. Silencioso, vacío, seguro. «Estaré justo al final del pasillo», le dijo Samuel, arrodillándose a su altura. «Tú dibujas, comes. Si alguien entra, no hables a menos que sea yo, ¿vale?» Ana asintió en silencio, pero su mano apretó con fuerza la manga de él. Él sonrió. «Eres mi niña valiente. ¿Recuerdas?» Ella no respondió, solo lo miró parpadeando. Él desenredó suavemente los dedos de ella de su camisa y salió de la habitación. Ariel no lo había visto desde la noche del ascensor. Se dijo a sí misma que no se había dado cuenta, pero cuando entró en su oficina esa mañana, con los tacones más afilados que nunca, y vio a la hija de Samuel acurrucada en silencio en un rincón de su salón ejecutivo, con las rodillas pegadas al pecho y el cuaderno de dibujo en el regazo, se congeló. Ana levantó la vista. Sus miradas se encontraron. Ninguna habló. La voz de Ariel fue fría cuando se dirigió a Samuel. «Explícate. Está enferma. No tenía niñera. La mantuve alejada del piso ejecutivo. Se suponía que no debía estar aquí». «¿Aquí?», escribió. Ana se levantó en silencio y caminó hacia Ariel con el cuaderno de dibujo en la mano. Samuel se puso rígido. «Nena», pero la niña no se inmutó. Llegó hasta Ariel, sus diminutos dedos pasando una página ya manchada por la presión de unas manos pequeñas y un esfuerzo sincero. Era un dibujo. Ariel se reconoció al instante. Alta, con un elegante vestido negro, de pie frente a una gran ventana de cristal. Pero lo que le cortó la respiración fue el detalle. Había una pequeña corona en su cabeza, una torcida, y encima de esa corona, un gorro de Papá Noel rojo. Ana la miró y susurró: «Parecías una princesa triste, así que te di algo feliz». Ariel no supo qué decir. Su voz se atascó en algún lugar de su garganta. Nadie la había dibujado desde que tenía 5 años, cuando su madre todavía se molestaba en preguntar por las pinturas de dedos. Nadie la había visto como una princesa, no en décadas y ciertamente no triste. Naladeó la cabeza, esperando, y luego añadió, apenas audible: «¿Lo dibujé mal?». Ariel se arrodilló antes de darse cuenta de que se había movido. «No», dijo, con la voz más fina de lo que esperaba. «Lo dibujaste exactamente bien». Ana parpadeó una vez, luego otra, y entonces sonrió. Del tipo silencioso.
del que cuesta trabajo, del que dice, te veo. Y por primera vez en lo que parecieron años, Ariel le devolvió la sonrisa. No la sonrisa de la sala de juntas, no la sonrisa lista para la cámara, una real. Levantó la vista hacia Samuel. Parecía aturdido, como si el aire de la habitación hubiera cambiado y no estuviera muy seguro de por qué. Ariel se levantó lentamente, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Puede quedarse», dijo, «pero aquí, conmigo». Samuel frunció el ceño. «No es necesario. Me acaba de hacer de la realeza. Le debo al menos un sofá y unos lápices de colores». Él dudó y luego asintió. «Si se cansa, se acurruca como un gato. No te lo tomes como algo personal». Ariel le guiñó un ojo a Ana. «Los gatos son los mejores gobernantes de todos modos». Durante el resto del día, Nena se quedó acurrucada en el salón de Ariel, dibujando en silencio. Cada hora, Ariel se asomaba. Una vez le trajo una taza de leche caliente y una manta del kit de confort de recursos humanos. Una vez se quedó en la puerta observando a Nena trazar el contorno de una nueva figura, una mujer alta cogida de la mano de una niña pequeña bajo un paraguas de papel. Y una vez, solo una vez, se sorprendió a sí misma preguntándose cómo se habría sentido ser el lugar seguro de alguien. No su jefa, no su estratega, solo alguien cálido. Esa noche, Samuel regresó a recoger a Ana. La encontró profundamente dormida en el sofá de terciopelo, con la manta hasta la barbilla, el cuaderno de dibujo todavía en una mano. «Ni siquiera preguntó por mí», dijo él, sorprendido. «Estaba ocupada gobernando el mundo», dijo Ariel en voz baja. Él se rió entre dientes y luego la miró. Realmente la miró. «Eres diferente», dijo. «¿Diferente de qué?» «De la mujer con la que me casé». Ariel apartó la vista. «Esa mujer es un contrato. Yo solo soy la cláusula que nadie leyó con atención». Él se acercó a Ana, levantándola suavemente en sus brazos, y luego hizo una pausa. «Sabes, no dibuja a todo el mundo», murmuró. «Solo a los que quiere recordar». Ariel no respondió, no necesitaba hacerlo, porque en ese momento, rodeada de silencio y el fantasma de la sonrisa de una niña, lo sintió. No amor, ni siquiera esperanza, solo la primera grieta en el muro que había pasado toda una vida construyendo. Y eso era suficiente, por ahora. No había fotos de su madre en la finca Monroe, ni una sola. Solo marcos vacíos en las repisas y la perfección estéril de una casa que parecía un hotel sin recepción. Ariel solía caminar por esos largos pasillos de niña, pasando los dedos por las paredes de mármol como si intentara demostrar que era real. A su padre no le gustaba el desorden, ni el ruido, ni las emociones, especialmente las suyas. Ariel no pensaba en esos días a menudo. No tenía por qué. La mujer en la que se había convertido, impecable, serena, inalcanzable, era la armadura forjada en ese silencio. Pero a veces la pillaba desprevenida, como cuando entró en su oficina una mañana lluviosa y encontró una carpeta gastada y polvorienta en su escritorio con su nombre escrito en la parte delantera con una letra gruesa e infantil. Frunció el ceño al abrirla. Dentro había 3 hojas de papel amarillento, con rayas, arrancadas de un cuaderno de secundaria. La letra era suya, pero más joven, insegura. Las letras se inclinaban demasiado a la derecha como si tuvieran miedo de ser borradas. Era poesía. Parpadeó. No había escrito poesía en décadas. La primera línea decía: «Nací en una casa con demasiadas puertas y nadie que las abriera».
Se le cortó la respiración. Pasó a la segunda página. Mi padre es una montaña. Mi madre es el viento. Uno nunca se mueve. La otra nunca se queda. Le temblaron los dedos. Y entonces un golpe suave. Metió los papeles de nuevo en la carpeta justo cuando Samuel entraba, húmedo por la lluvia, sosteniendo una taza de café en cada mano. No estaba seguro de cómo lo tomas, dijo, ofreciéndole una, así que supuse que como todo lo demás, solo y con problemas de control. A pesar de sí misma, soltó una pequeña risa. No te equivocas. Dejó la segunda taza y se sentó frente a ella sin preguntar. Ella no lo detuvo. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carpeta. Nada importante. Él arqueó una ceja. Ella suspiró. Algo que escribí cuando tenía 12 años. Lo encontré en una vieja caja de almacenamiento. Pensé que se había perdido. ¿Solías escribir? Ella dudó. No, solía sentir. Escribir era el efecto secundario. Samuel se reclinó, su voz más suave ahora. No hablas mucho de tu infancia. Porque no necesito hacerlo. Eso no es lo mismo que sanar. Ella lo miró bruscamente. No pedí terapia. No la ofrecí. Pasó un instante. Luego, suavemente, dijo, hablas como alguien a quien castigaban cada vez que lloraba. La habitación se quedó en silencio. Ella se miró las manos. Mi padre creía que las lágrimas eran una forma de manipulación. Solía decir, nunca dejes que el mundo te vea flaquear. Se rió amargamente. Y mi madre se fue antes de que tuviera la oportunidad de saber si no estaba de acuerdo. Samuel no se movió, no habló, solo dejó que el silencio respirara. ¿Sabes lo que le hace eso a una niña?, susurró. Crecer en una mansión llena de gente a la que se le paga por fingir que le importas. Él asintió. Sí, de hecho, lo sé. Ella lo miró, entrecerrando los ojos ligeramente. Era hijo de un héroe de guerra, dijo. Todos esperaban que me convirtiera en una versión de él. Estoico, valiente, a prueba de balas. Pero yo era el niño que escribía cuentos para dormir y lloraba con los anuncios tristes. Mi padre decía que se me pasaría. ¿Y se te pasó? Solo aprendí a llorar donde nadie pudiera verme. Eso aterrizó en algún lugar profundo, en algún lugar que ella pensaba que estaba muerto. ¿Lloras alguna vez ahora?, preguntó en voz baja. Él sonrió. Solo cuando importa. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, luego apartó la vista. Envidio eso. ¿Qué? Que todavía puedas. Más tarde ese día, después de que él se fuera, abrió la carpeta de nuevo, releyó cada palabra y esta vez le escocieron los ojos, pero las lágrimas no cayeron. Se quedó perfectamente quieta en esa oficina que se había convertido en su fortaleza, preguntándose por qué lo único que no podía hacer era lo único por lo que solían castigarla. Afuera, la lluvia se suavizó contra la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, Ariel Monroe no se sintió poderosa. Simplemente se sintió humana. Esa noche, Samuel yacía despierto junto a la cama del hospital de Na. Estaba dormida, con un goteo intravenoso parpadeando lenta y constantemente a su lado. Las máquinas zumbaban una nana que solo los padres podían oír. Sacó su viejo portátil. La pantalla parpadeó. No había abierto este archivo en años. Elinor, la chica de la corona silenciosa, sin publicar, sin terminar. Se quedó mirando el cursor parpadeante y luego escribió. A veces, las reinas más valientes son las que olvidan cómo llorar porque el mundo nunca les dio permiso para empezar.
Hizo una pausa, sonrió y susurró para sí mismo. Creo que le gustaría ese final. Sucedió rápido, demasiado rápido. En un momento, Samuel estaba presentando revisiones de suministros en la oficina de Ariel, con la voz firme, la mirada de ella inusualmente concentrada, y al siguiente su teléfono vibró con un nombre que solo llamaban emergencias. Planta infantil, Hospitales Setebria. No preguntó, no se excusó. Simplemente cogió su chaqueta y estaba a medio camino de la puerta cuando Ariel lo llamó. Samuel se giró, con el pánico apenas contenido tras sus ojos. «Es Nina», dijo con la voz cruda. «Tiene fiebre otra vez. Demasiado alta. La van a ingresar». Ariel ya estaba de pie, cogiendo su abrigo. «Vamos. No tienes por qué». «Lo sé», interrumpió ella con la voz más firme que el acero. «Pero ella me dio una corona. ¿Recuerdas? No voy a dejar que mi reino se desmorone hoy». El viaje en coche fue bajo la lluvia y demasiado silencioso. Samuel miraba al frente, con la mandíbula apretada, los dedos aferrados al volante como si fuera lo único que lo ataba a la tierra. Ariel lo observaba desde el asiento del copiloto. Podía ver el miedo detrás del silencio. La forma en que sus ojos se desviaban hacia el reloj cada 30 segundos, la forma en que sus respiraciones eran superficiales, pausadas, medidas como si al romper el ritmo, todo se derrumbara. «¿Es la primera vez que sube tanto?», preguntó suavemente. «No», dijo, «pero tan cerca de la cirugía es malo. La debilita, reduce sus posibilidades». «Es una luchadora», dijo Ariel. «Tiene 7 años. Por eso es más fuerte que todos nosotros». Él la miró entonces, solo brevemente, como si quisiera creerla, pero no pudiera permitírselo. Irrumpieron en urgencias justo cuando la enfermera llevaban a una habitación privada. Tenía las mejillas de un rojo intenso, la respiración rápida y superficial. Samuel se arrodilló junto a la camilla. «Hola, pequeña, estoy aquí». Na giró la cabeza lentamente, con los ojos vidriosos. «Papá, me duele». Él le besó la frente. «Lo sé, cariño, lo sé. Tú descansa, ¿vale? No me voy a ninguna parte». Ariel se quedó cerca de la puerta, congelada. Era la primera vez que lo veía así. No sereno, no tranquilo, solo un padre destrozado. Entonces la mano de Na se levantó débilmente, buscando la suya. Ariel se adelantó. Los dedos de la niña rozaron los suyos. ¿Trajiste la corona?», susurró Na. Ariel tragó saliva. «No», dijo suavemente. «Pero me traje a mí». Na parpadeó una vez. Eso fue suficiente. Las horas pasaron lentamente. Samuel se sentó junto a la cama, inmóvil. Su cabeza inclinada, los dedos entrelazados con los diminutos de Na como un hombre aferrándose al último salvavidas que tenía. Ariel observaba desde el otro lado de la habitación, con el abrigo todavía puesto. No habló, no revisó su teléfono, solo esperó, porque esto no era algo que se dejaba a medias. Hacia la medianoche, los médicos entraron con noticias. La fiebre se había estabilizado. Estaba descansando. Continuarían monitorizándola hasta la cirugía en 2 días. Samuel exhaló finalmente, como alguien que ha estado bajo el agua demasiado tiempo. Cuando la habitación se despejó, miró a Ariel. «No tenías que quedarte». «Lo sé». Él se reclinó en la silla, se cubrió la cara con ambas manos. «Nunca me he sentido más inútil en mi vida». «No lo fuiste».
Le dolía y yo no podía arreglarlo. Ella se levantó, caminó lentamente hacia él y se sentó en la silla a su lado. Hay una diferencia, dijo, entre no poder arreglar algo y ser la razón por la que alguien sobrevive. Él la miró. Tú eres la razón por la que ella sabe lo que es la seguridad. Un largo silencio pasó entre ellos. Entonces Samuel dijo, casi para sí mismo, nadie se había quedado antes. Ariel parpadeó. ¿Qué? Su madre murió cuando ella tenía 2 años. Mi familia se dispersó. Los amigos desaparecieron cuando llegaron las facturas del hospital. Incluso los profesores nos tratan con pinzas, como si fuéramos un problema que no pueden resolver. Se giró hacia ella, con los ojos cansados pero honestos. La gente ama desde la distancia hasta que les cuesta algo. Ariel inhaló lentamente. Las palabras resonaron en algún lugar de sus costillas. No le respondió, no con palabras. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó el anillo, el de su matrimonio en el juzgado. Lo levantó, lo giró a la luz. No pensé que esto significaría nada, dijo. Pensé que si lo llevaba, me sentiría segura, cubierta, pero me equivoqué. Samuel frunció el ceño. ¿Por qué? Porque la seguridad no es algo que te pones. Es algo que eliges ser para otra persona. Dejó el anillo en la mesita de noche junto al dibujo de un castillo de papel, y luego susurró, casi demasiado bajo, nadie se había atrevido a dejarme antes. Pero esta noche, Nena me dio una razón para quedarme. Fuera de la ventana del hospital, la tormenta había pasado. El cielo se estaba despejando, y en algún lugar profundo dentro de ambos, bajo los contratos, los muros, las máscaras, algo más se estaba despejando también. No del todo amor, todavía no, pero el tipo de confianza que solo llega cuando estás dispuesto a romper todas las reglas solo para asegurarte de que alguien más siga respirando. El tipo de confianza que no proviene de una firma en un papel, sino de quedarse cuando todos los demás se habrían ido. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual, no en temperatura, sino en presencia. El propio aire parecía afilado, como si hubiera estado ensayando la traición en silencio. Ariel estaba de pie en el extremo de la mesa de conferencias de obsidiana, con los brazos cruzados, la mirada firme. Había entrado en docenas de reuniones en esta misma sala a lo largo de los años, cerrado acuerdos multimillonarios, silenciado opas hostiles, enterrado rumores. Pero hoy era diferente, porque hoy no susurraban sobre ella a sus espaldas. Se preparaban para destituirla en su propia cara. Kendra Tate se sentó cerca del centro, su peinado bob perfectamente estilizado sin moverse mientras se giraba hacia Alan Marks, que estaba de pie, inquieto, a un lado de la sala. «Tenemos las firmas», dijo Kendra, fría y profesional. Suficientes miembros de la Junta han expresado un voto de no confianza en el liderazgo de Ariel con efecto inmediato. Alan carraspeó. Eso solo sería válido si no se han cumplido las condiciones de la enmienda del señor Monroe, específicamente la cláusula matrimonial. La voz de Ariel fue tranquila, pero cortó la sala como un bisturí. «Estoy casada». Kendra ladeó la cabeza. «¿Con quién exactamente?» «Encontrarán todos los documentos debidamente archivados», dijo Ariel, deslizando una carpeta sobre la mesa. Licencia de matrimonio, declaración jurada firmada, confirmaciones de testigos, revisado por el asesor legal. «Pero, ¿dónde está él?», preguntó un miembro de la Junta, con los labios ligeramente curvados. «No lo hemos visto. No ha habido un anuncio formal, ninguna prueba más allá del papel. Quizás porque no creo en exhibir mi vida personal para una ronda de aplausos», replicó Ariel con tono cortante. «Me casé por privacidad
no por la prensa. La sonrisa de Kendra no flaqueó, pero sus ojos brillaron. O quizás te casaste con un nombre, una firma, solo para aferrarte al poder. Una pausa. Y entonces Ariel dijo, sin parpadear, sin inmutarse: me casé con un hombre que me enseñó que el poder no significa nada si no lo usas para proteger a las personas que nunca lo tuvieron. La sala se quedó en silencio. Incluso Alan la miró como si estuviera viendo algo nuevo, algo peligroso, algo real. Más tarde ese día, Samuel estaba sentado en un banco fuera de la capilla del hospital. Nena dormía unas habitaciones más allá. Su cirugía se había adelantado de nuevo. Solo faltaban 2 días. Sostenía un vaso de café de poliestireno como si pudiera ofrecer respuestas. Un hombre se acercó en silencio. Mayor, pelo cano, traje caro. Su presencia tenía peso. No era ruidosa, pero se sentía. «¿Señor Cross?», preguntó el hombre. Samuel se levantó instintivamente. «Sí, soy Alan Marks, el asesor legal de Ariel». La espalda de Samuel se tensó. «¿Ha pasado algo?». «No», dijo Alan rápidamente. «No pasa nada. Ella no sabe que estoy aquí». «Entonces, ¿por qué está aquí?». Alan miró al hombre con uniforme de conserje, de pie bajo una dura luz fluorescente con una pulsera de hospital todavía en la muñeca de esa misma mañana. Y por primera vez en semanas, dudó. «Conozco a Ariel desde que era una niña», comenzó. «La vi ascender en una empresa que nadie creía que pudiera dirigir. La vi sobrevivir a un padre que solo medía el amor en porcentajes y cláusulas». Respiró hondo. «Y la he visto cambiar estas últimas semanas de formas que no creía posibles». Samuel permaneció en silencio. Alan metió la mano en su abrigo y le entregó una tarjeta. En el reverso había un número escrito a mano. «Ariel está siendo superada», dijo. «Kendra está planeando una votación a gran escala para echarla. Si el matrimonio se vuelve sospechoso o legalmente impugnable, lo pierde todo». Samuel miró la tarjeta. Luego levantó la vista. «¿Y qué quiere que haga?». Alan hizo una pausa. «Hazlo real». Esa noche, Samuel estaba de pie junto a la cama de Nena de nuevo, observando su pequeño pecho subir y bajar bajo el enredo de vías intravenosas y cables. Había hecho todo lo que pudo. Trabajado en 3 empleos, vendido su coche, escrito historias a la luz de una linterna mientras ella dormía, esperando que algún día alguien comprara la siguiente para que ella pudiera tener solo una oportunidad más. Y ahora la mujer que había entrado en su vida con acero en la columna y sombras en la sonrisa había arriesgado todo para estar a su lado. No por el espectáculo, no por la prensa, sino porque su hija la había hecho sonreír cuando nadie más podía, porque en algún momento un contrato se había convertido en un vínculo y ese vínculo necesitaba protección. A la mañana siguiente, Samuel entró en la Torre Monroe por primera vez sin su uniforme. Llevaba una camisa de botones, ligeramente arrugada, una corbata que no había usado desde el funeral de su esposa, y en su bolsillo había una pequeña caja negra que no había tenido la intención de volver a abrir. Subió en el ascensor al piso 39. La recepcionista parpadeó al verlo. «Señor Cross, estoy aquí para ver a mi esposa». Ariel levantó la vista cuando él entró en su oficina. Luego se levantó. «Me enteré de la votación», dijo él. Su mandíbula se tensó. «También el resto de la ciudad, aparentemente». Él se acercó. «No me lo dijiste. No quería que te preocuparas». «He estado preocupado desde el día que te conocí». Ella sonrió. «Apenas». Entonces él le tendió la caja. La abrió lentamente. Dentro estaba el anillo, el original. De plata, simple, pero esta vez grabado. Sin cláusulas, solo tú. Se quedó mirándolo. Samuel encontró sus ojos.
Quiero renovar el contrato, dijo. Sin fecha de caducidad, sin motivos de sala de juntas. Una pausa. Solo un hombre que finalmente se dio cuenta de que preferiría ser pobre y amado que seguro y solo. Los ojos de Ariel se llenaron de lágrimas, pero no lo suficiente como para caer. Todavía no. Él tomó suavemente su mano y le deslizó el anillo de nuevo. Y esta vez se quedó. Esa tarde, la junta se reunió de nuevo. Kendra Tate se inclinó, satisfecha. Antes de proceder con la votación, me gustaría plantear una preocupación sobre la legitimidad de... La señora Cross, dijo Samuel, entrando por las puertas antes de que pudiera terminar. Todas las cabezas se giraron. Caminó directamente al lado de Ariel. Tomó su mano y la levantó. No soy una laguna legal, dijo a la sala. Soy su marido y no me voy a ninguna parte. Un silencio barrió la sala como si una tormenta se hubiera detenido en pleno cielo. Los labios de Kendra se separaron y se cerraron. No tenía contraargumento, porque la verdad no necesita permiso para existir. Y a veces, la prueba más fuerte es la mano que no sueltas. Afuera, la ciudad zumbaba como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de la Torre Monroe, todo lo había hecho. El pasillo blanco y estéril de la UCI pediátrica nunca se volvía más silencioso, solo se volvía más pesado. Los monitores pitaban constantemente. Las máquinas respiraban por cuerpos pequeños. El olor a antiséptico era permanente, como el duelo tejido en las paredes. Samuel estaba sentado encorvado en la silla de plástico junto a la cama del hospital de Na. Sus codos descansaban sobre sus rodillas, sus manos tan apretadas que se habían vuelto blancas. Na yacía inmóvil, pálida, sin movimiento, excepto por el subir y bajar de su pecho, atada a máquinas demasiado grandes para alguien tan pequeño. Los médicos habían dicho que la cirugía sería mañana temprano, pero esta noche era la espera. Y esperar, había aprendido, es su propia clase de guerra. Ariel no llamó cuando entró en la habitación. Simplemente entró, vestida con un traje pantalón azul marino, todavía impecable, de la gala corporativa que había abandonado una hora antes. Llevaba los tacones en una mano, una pulsera de hospital en la otra. Samuel levantó la vista, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Dejó los tacones suavemente junto a la silla frente a él. ¿Crees que la dejaría enfrentar la noche sola? Dijo, me tiene a mí. Pidió por los dos. Él parpadeó. Apenas ha hablado hoy. Ariel se acercó a la cama, alisando la manta de Na. Antes de dormirse, susurró, no dejes que papá llore solo. El silencio se extendió entre ellos. Entonces la voz de Samuel se quebró. Demasiado tarde. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Simplemente se sentaron, uno a cada lado de la cama de Nena, viendo las máquinas contar los segundos, viendo sus propios miedos reflejados en una niña demasiado valiente para saberlo mejor. Entonces Ariel dijo en voz baja, nunca me quedé. No por nadie. Samuel se giró hacia ella en silencio. Mi madre se fue cuando yo tenía 8 años. Sin nota, sin despedida, simplemente se fue. Lo siento, murmuró. Ariel negó con la cabeza. Pensé que la odiaba durante mucho tiempo, pero a medida que crecía, me di cuenta de que probablemente pensaba que no era suficiente, que irse era una amabilidad. Se equivocaba, y yo también. Miró la pequeña mano de Na, que apenas asomaba por debajo de la manta. Construí mi vida para que nadie pudiera dejarme primero.
Construí muros tan altos que el amor se cansaría de intentar escalarlos. Samuel estudió su rostro. Luego dijo en voz baja: «Pero te quedaste esta noche». Ariel asintió. «Porque esto», señaló a la niña entre ellos, «ya no se trata de contratos, ni de salas de juntas, ni de fingir». Dudó y luego lo miró directamente a los ojos. «Esto es lo primero en mi vida que no quiero perder». A Samuel se le cortó la respiración. Se reclinó en su silla, miró al techo. Solía pensar que nadie oía mis oraciones. Dijo: «No cuando perdí a su madre, no cuando llegaron las facturas, no cuando Nena empeoró». Y ahora se giró hacia ella. «Ahora creo que quizás la respuesta no fue un milagro. Quizás fue una mujer con tacones que entró en un ascensor una noche». Ariel sonrió, una pequeña sonrisa que se rompía. Entonces algo dentro de ella se abrió y, por primera vez en décadas, sin previo aviso, sin disculpas, lloró. Sin sonido, solo lágrimas. Lentas, reales, intentó secárselas, pero Samuel la detuvo. «Está bien», dijo. «No tienes que ser fuerte ahora mismo». «No recuerdo la última vez que alguien me dijo eso», susurró. Él extendió la mano sobre la cama. Sus manos se encontraron sobre el pecho de Na. 2 manos, una promesa y sin necesidad de palabras. La enfermera entró una vez, sobre las 3 de la madrugada. Se detuvo al verlos a ambos dormidos. Samuel, todavía en su silla, una mano envuelta suavemente alrededor de los dedos de Na, la otra extendida hacia la mano de Ariel en el otro lado, conectados, protegiéndola juntos. La enfermera no dijo nada. Simplemente atenuó las luces y los dejó como estaban. En algún momento antes del amanecer, Na se movió. Sus ojos se abrieron. Miró a su izquierda, a su padre, luego a su derecha. Ariel, ambos dormidos. Una débil sonrisa cruzó su rostro. Apretó sus manos solo una vez y no se despertaron, pero se aferraron más fuerte. Fuera de la ventana, la ciudad todavía estaba oscura. Pero dentro de esa pequeña habitación en el piso 11 del hospital infantil de Setebria, una especie de luz había comenzado a crecer. No del tipo que quema, del tipo que se queda. La mañana después de la cirugía de Na, el mundo se movió en cámara lenta. Los médicos dijeron que el procedimiento fue un éxito. El injerto se había mantenido. Sus constantes vitales eran estables. Su respiración, aunque superficial, era fuerte. Pero Samuel no lloró. Simplemente se quedó allí sentado, con la frente apoyada en la mano de Nena como un hombre que ha olvidado cómo exhalar. Y a su lado, Ariel no habló, no porque no tuviera nada que decir, sino porque algunos milagros son demasiado sagrados para ser perturbados con palabras. Fue más tarde ese día, mucho después de que Samuel se durmiera en un rincón de la habitación, que Ariel se encontró caminando sola por el pasillo del hospital. Sus tacones no hacían ruido esta vez. Pasó por una capilla, se detuvo y entró. Dentro, la habitación estaba en silencio, iluminada solo por la luz de colores de las vidrieras. No olía a incienso ni a culpa, solo a polvo y quizás a tiempo. Se sentó en la parte de atrás, todavía vestida con el mismo traje azul marino que llevaba desde la noche anterior. Sus manos juntas en su regazo como un niño esperando ser regañado. Y entonces sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo, descolorida, suave en los bordes. Una sola frase estaba escrita en la parte superior con su letra de niña de 12 años. Al hombre con el que no puedo hablar, pero al que sigo intentando. Era una carta.
La había escrito la semana antes de que su padre muriera, pero nunca la había enviado. No porque tuviera miedo de su respuesta, ya sabía cuál sería, sino porque parte de ella creía que él nunca la leería, aunque la enviara. Ahora, sentada en el banco de una capilla de hospital, Ariel desdobló la carta y la leyó en voz alta por primera vez. Su voz era apenas un susurro. «Querido padre, no sé cómo ser lo que quieres. Lo intento. Gano los premios. Memorizo las respuestas. Mantengo mi pelo arreglado y mi voz baja. Pero a veces quiero reír demasiado fuerte, o equivocarme, o llorar sin merecerlo. Una vez me dijiste que la vulnerabilidad es para los débiles, pero ¿y si es lo que nos hace reales? ¿Y si solo quiero ser real aunque sea un desastre? ¿Me querrías entonces? Porque a veces creo que me quieres por lo que logro, no por quién soy cuando dejo de intentarlo. Y estoy cansada de intentarlo siempre. Con amor, Ariel». Terminó. Siguió un silencio vasto y cruel. Luego dobló el papel y lo guardó de nuevo en su bolsillo. Pero algo había cambiado. No en el mundo. En ella, una liberación silenciosa. El dolor de una cerradura que se abre, aunque la puerta no se abriera de par en par todavía. Esa noche, regresó a la habitación del hospital. Samuel levantó la vista cuando ella entró, su expresión suave. «¿Cómo está?», preguntó. «Sonrió en sueños», dijo él, una pequeña sonrisa tirando de su rostro. Y murmuró algo sobre dragones que sirven tarta en lugar de fuego. Ariel se rió entre dientes. Suena como su tipo de reino. Se sentaron en silencio un momento. Entonces Samuel miró la mano de ella. «¿No llevas el anillo?» «Me lo quité», dijo en voz baja. No porque no lo quisiera, sino porque no quería que fuera un escudo más. Él se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres que sea?» Ella dudó. «Un comienzo». Samuel asintió, con los ojos llenos de algo que no era sorpresa, sino algo más antiguo, más profundo. «No puedo prometer una vida perfecta, Ariel», dijo. «No puedo prometer comodidad, ni normalidad, ni nada que encaje perfectamente en un papel». «No necesito lo perfecto», replicó. «Solo necesito lo honesto, lo presente, lo real». Él la estudió y dijo lo único que importaba. «Entonces quédate». Ariel tragó saliva. «Quiero». Él metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. «Na dibujó esto mientras estabas fuera». Era un boceto. 3 figuras de palo. Una mujer alta con un vestido, un hombre con gafas y una niña pequeña cogida de la mano de ambos. Sobre ellos, una sola palabra: nosotros. A Ariel se le hizo un nudo en la garganta. «Me incluyó. Nunca dibuja a personas que no importan». Se quedó mirando el papel y luego levantó la vista hacia Samuel. «He vivido toda mi vida intentando impresionar a fantasmas», dijo. «Pero ella me dio algo mejor». «¿Qué?» «Una razón para escribir nuevas páginas». Esa noche, en un rincón de la habitación del hospital, Ariel sacó su teléfono y empezó a escribir. No un comunicado de prensa, no un discurso, sino una nota para sí misma. Estaba equivocada. El legado no se trata de control. Se trata de por quién apareces cuando no hay nada que ganar y todo que perder. Le dio a guardar. Luego, lentamente, se deslizó el anillo de nuevo en su dedo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque esta vez eligió hacerlo. La primavera llegó como el perdón. Suave, silenciosa y lo suficientemente tarde como para que nadie pensara que llegaría.
En el jardín de la azotea del Hospital Infantil de Setebria, la luz de la mañana se derramaba sobre tulipanes recién florecidos y sillas plegables oxidadas. La ciudad zumbaba abajo, indiferente como siempre, pero aquí arriba algo diferente pulsaba en el aire. No era grandeza. No había violines, ni vestidos de diseñador, ni circo mediático, solo una pequeña ceremonia y una niña que sobrevivió. Nena llevaba un vestido amarillo pálido y una corona de papel. La había hecho ella misma, los bordes de purpurina sujetos con cinta adhesiva y demasiada esperanza. Estaba de pie entre Samuel y Ariel con la confianza de alguien que había enfrentado a la muerte y le había dicho que volviera más tarde. ¿Lista?, le susurró Samuel. Na asintió. Soy la niña de las flores. ¿Recuerdas? Y la portadora de los anillos. Y la jefa. Ariel sonrió de medio lado. Claramente, los invitados eran pocos. Un par de enfermeras, Alan Marks. Incluso Kenda apareció, de pie torpemente cerca de una planta de tomate, con los brazos cruzados como si no supiera dónde más poner sus remordimientos. Samuel llevaba su único traje, ligeramente arrugado, la corbata torcida de una manera que lo hacía parecer más el mismo que cualquier cosa hecha a medida. Ariel llevaba un vestido blanco, no extravagante, no pesado, solo tela suave, líneas simples, honesto. Llevaba el pelo recogido por Nena esa misma mañana. Horquillas desiguales sobresalían como las manos de un niño diciendo, «Lo intenté». Y esa era la belleza de todo. Sin espectáculo, sin mentiras, solo la verdad de la que finalmente dejaron de esconderse. La ceremonia fue corta, sin oficiante con voz atronadora, solo Alan leyendo de un bloc de notas con manos temblorosas. Y cuando llegó el momento de los votos, votos reales, no los que nunca tuvieron la intención de cumplir, Samuel se giró hacia Ariel, tomó sus dos manos y dijo, «Nunca pensé que volvería a estar aquí. Pensé que la parte de mí que sabía cómo tener esperanza murió con ella, pero tú me recordaste que el amor no es un reemplazo. Es una segunda historia, una nueva página, y quiero que cada página de aquí en adelante tenga tu nombre». La voz de Ariel se quebró. Parpadeó una vez, luego dos, y luego sonrió entre lágrimas. Construí toda mi vida intentando escapar de la soledad, intentando impresionar a gente que nunca levantaba la vista. Pero entonces entraste en mi ascensor y no me pediste nada. Simplemente te quedaste. Y al quedarte, me enseñaste a sentirme segura con las luces apagadas. Miró a Na, y tú, su voz se suavizó. Fuiste la primera persona que vio a través de mí, no como un ateo, no como alguien a quien temer, sino solo como una chica que necesitaba una sonrisa. Me la diste, Nena, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te quedes sin ellas. Na sorbió por la nariz. Me estás haciendo llorar, y ni siquiera soy vieja todavía. La risa rompió la tensión. Luego Na entregó con orgullo dos anillos simples en un cojín de terciopelo rojo que tomó prestado de la sala de enfermeras. Samuel tomó el de ella. Se lo deslizó suavemente, no como un gesto, sino como una promesa. Luego Ariel tomó su mano. Deslizó la banda de plata, ahora ligeramente desgastada, grabada con palabras que nunca estuvieron destinadas a nadie más, de vuelta a donde pertenecía. Pero esta vez no se sentía como una armadura. Se sentía como un hogar. No hubo declaraciones, ni fotógrafos, solo un beso, suave, real, y el sonido de Na aplaudiendo demasiado fuerte, vitoreando. Ahora podemos ir a comer cupcakes. Más tarde.
Mientras el sol se ponía tras los tejados, los tres estaban sentados en una pequeña mesa cubierta de grullas de papel y glaseado derretido. Samuel sostenía la mano de Ariel debajo de la mesa. Na se apoyó en su hombro, ya adormilada, pegajosa de glaseado y alegría. «¿Sabes?», dijo Samuel, observándola dormir, «nunca suelta a la gente que ama. Es lo suyo. Lo saca de ti». Él negó con la cabeza. «No, yo solía aferrarme por miedo. Ella lo hace por fe». Ariel miró a la pequeña niña acurrucada a su lado. «Yo también ahora», susurró. Él se giró hacia ella. «¿Qué cambió?». Ella encontró sus ojos. «Dejé de necesitar lo perfecto y empecé a creer en la gente que se queda». Una pausa, y Samuel sonrió. «Nunca lo dije correctamente, ¿verdad? ¿Decir qué?». Él respiró hondo. «Te amo». Ella lo miró durante un largo momento, luego se inclinó hacia adelante y respondió de la única manera que importaba. «Lo sé. Hay votos que decimos porque se espera de nosotros. Hay votos que escribimos en papel, fríos, calculados, seguros. Y luego están los votos que nunca tuvimos la intención de decir, los que se susurran en habitaciones de hospital, en ascensores de medianoche, en momentos de miedo, de esperanza, de rendición. Los que viven no en discursos, sino en aparecer día tras día cuando quedarse se convierte en la forma más verdadera de amor». Y así es como comenzó su historia. No con grandes gestos ni un momento perfecto, sino con una chica que no parpadeaba, un conserje que creía en los cuentos para dormir y una mujer que finalmente aprendió que vale la pena romperse por algunas cosas y eso significa que puedes reconstruir juntos. Y reconstruyeron. Y quizás esa es la verdad que olvidamos con demasiada frecuencia. Que no todo el amor comienza con chispas. Parte de él comienza en silencio, en aparecer, en quedarse. Porque al final del día, no son los votos que pronunciamos los que nos definen. Son aquellos que nunca tuvimos la intención de decir, pero que elegimos vivir de todos modos. Ahora es tu turno. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si historias como esta te llegan, historias sobre sanación, esperanza y el poder silencioso del amor, asegúrate de suscribirte al canal. Hay más esperando por ti. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Tu presencia significa más de lo que sabes. Hasta la próxima historia. Sé amable, sé valiente y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades. Nos vemos pronto.